Buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga. El Señor ha resucitado. Amén. En verdad ha resucitado. Creemos eso y ese es el fundamento de nuestra fe. No hay alguien que pueda ser cristiano, creyente, hijo de Dios, si niega la resurrección. Y eso es lo que vamos ahora. Gracias. Lo que vamos ahora a meditar en su palabra, en esta Semana Santa, que el propósito es meditar de una forma más específica en estos eventos que sucedieron. Terminamos hoy, domingo, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un tema que debiera, una situación, un evento que debiera llenarnos de mucho gozo, de emoción, no solamente hoy, sino todos los días. Todos los días nuestro corazón debiera estar lleno de emoción al recordar que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que reina a la diestra de Dios Padre. Alguien decía que nosotros los cristianos deberíamos vivir como si Cristo murió ayer, como si resucitó hoy y como si viniera mañana. Con esa pasión, con esa intensidad debiéramos vivir los creyentes, como nos decía el pastor Melvin en los mensajes anteriores. Vamos ahora entonces a orar, hermanos, y que Dios nos hable por medio de su palabra. Inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, porque mis hermanos y yo estamos hoy aquí, Señor, recordando un día más, Señor, un evento que cambió la humanidad, Señor, cambió la historia. Tu nombre, Señor Jesucristo, es recordado, es conocido alrededor del mundo y nadie puede negar esto, Señor. Queremos hoy, Señor, meditar en la importancia de tu resurrección en nuestras vidas y que puedas darnos pasión, que nuestro corazón se emocione, se goce, Señor, al recordar que tú vives, que no eres un Dios muerto, que fue derrotado por la muerte, sino que venciste y reinas por siempre. Gracias por tu muerte y tu vida, Señor. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15. Desde el versículo 1 hasta el versículo 22 vamos a estar meditando en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 22. El tema de hoy lo he titulado como 8 razones de la importancia de la resurrección de Cristo. 8 razones. El número que siempre vemos en la Biblia es el 7, ¿verdad? 7, pero lo dejé en 8. Esta carta a los Corintios, Pablo la escribió a estos hermanos en respuesta a muchas preguntas que ellos tenían, y los corintios eran bombardeados por la cultura griega
Los griegos no creían en la resurrección de los muertos. De hecho, escuchar esto era una burla. Hoy en día nosotros hablamos con alguien y le decimos, Cristo resucitó y más bien si, aunque no sea creyente, dice amén. Pero en ese tiempo, hablar de la resurrección de Cristo era burla. Era burla. Porque ellos creían que el cuerpo era una prisión y que la muerte los liberaba de esa prisión, y regresar a vivir era como volver a esa prisión. Entonces, pero los hermanos en Corinto sí creían en la resurrección, pero Pablo les escribe esto animándoles y diciéndoles, si ustedes predican esto es porque creen en esto. Y les da algunas razones. Es un capítulo extenso hablando de la resurrección. Nosotros lo vamos a ver hasta el versículo 22, pero del 22 en adelante él sigue hablando de la resurrección. Y vamos a ver algunas de estas razones. Primeramente, la razón número 1 es que la resurrección de Cristo es parte del Evangelio de Cristo. A veces lo olvidamos cuando compartimos el Evangelio a alguien. Cristo murió por tus pecados y tienes que creer en Él y arrepentirte de tus pecados. Y no mencionamos la resurrección de Cristo. Y eso suele pasar, pero la resurrección es parte del Evangelio. El Evangelio se compone de lo que vamos a ver hoy aquí en el texto. Dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Pablo le dicen, deben de creer en el Evangelio, pero el Evangelio creído es el Evangelio completo. Cristo murió por mí, Cristo vivió por mí y Cristo resucitó por mí. Por lo tanto, los hermanos debieran creer en todo el Evangelio, porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Esta es una parte del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Cuando dice conforme a las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya había declarado que Cristo, que el Mesías, que el que había de venir, iba a resucitar. En Jonás lo vemos. Ahora no lo vamos a buscar los textos, pero en Jonás lo vemos. Que así como Jonás pasó 3 días en el vientre del pez, el Hijo del Hombre debía pasar 3 días y después resucitar. Entonces, el Evangelio está conformado por la resurrección de Cristo. Nosotros predicamos aquí en la iglesia el Evangelio y predicamos que Cristo resucitó. Este evento no debe ser nada más de gozo un día como hoy, sino cada día, cada día. Cada día que usted comparte el Evangelio, hermanos, y le dice a las personas, Cristo murió por los pecados y resucitó, esa emoción de decir eso debe ser cada momento, cada vez que compartimos, debe ser grande. Y la persona que lo recibe debe de recibirlo con el mismo gozo. Cuando alguien confía en Cristo. Hoy las personas confían en muchas cosas. Confían en el dinero que perece, confían en una persona, confían en promesas de hombres. Algunas pueden estar confiando en las sectas, en dioses que murieron y jamás resucitaron. El Evangelio, hermanos, es corona del Evangelio. Es como por así decirlo, con lo que Dios dijo, este es el Evangelio, y lo coronó con la resurrección de Jesús. Es la culminación del Evangelio en la tierra de Cristo.
porque sabemos que Cristo va a regresar y va a ser glorioso, pero Cristo, el Señor dijo, aquí está el Evangelio, y lo coronó, aceptó el sacrificio de Cristo. Y esta es una doctrina atacada también en los tiempos antiguos y aún ahora atacan la veracidad de la resurrección de Jesús porque entienden que esto, hermanos, es el pilar de la fe cristiana. Sé que algunos de ustedes han escuchado acerca de Lee Strobel, no sé cómo se pronuncia exactamente, que era un ateo, que su esposa se convirtió al cristianismo y él era un ateo y era periodista. Él era un periodista criminal. Él agarraba casos de crímenes y trataba de investigar para llegar a una conclusión. Él preguntó y dijo, ¿cómo puedo hacer yo para que mi esposa, para convencer a mi esposa de que Cristo es falso, que el cristianismo es falso? Alguien le dijo, ciertamente, ¿verdad? Se lo dijo con mucha verdad. Si tú logras creer o logras convencer y buscas las pruebas de que Cristo no resucitó, entonces tú destruyes la fe cristiana. Este hombre entonces empezó a hacer un estudio sumamente profundo, yendo al Vaticano, buscando escrituras antiguas, y usó pruebas de un periodista criminal, hablando de que si realmente murió, que si realmente su cuerpo era capaz de soportar ese castigo y quedar en vida. Al final, hermanos, para no hacerle largo la historia, es que él, en lugar de buscar las pruebas y las evidencias de que Cristo no había resucitado, se encontró con el Cristo resucitado y se convirtió a Cristo. Y ahora es un fiel predicador de Cristo. Y eso no es la primera vez que sucede. Eso lo vemos en el apóstol Pablo, siguiendo a los cristianos, se encontró con el Cristo resucitado y su vida fue transformada. Así que todos los que estamos aquí nos hemos encontrado con eso. Los que han confiado en Cristo, nos hemos encontrado con que Cristo resucitó y vive. Ese es el primer punto. La resurrección es parte del Evangelio. La resurrección es importante porque es parte del Evangelio. Segundo, la resurrección debe ser defendida, ¿verdad? Aunque no es parte no es una importancia, debe ser defendida. ¿Por qué? Miremos lo que dice el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, como a un fuera de tiempo, porque Pablo no estuvo con los discípulos de Jesús. Como a un abortivo me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que la resurrección de Cristo debe ser defendida, no solo con argumentos, no solo leyendo algún libro de esto y tratando de refutar a los que no creen en la resurrección, sino debe ser defendida con la predicación de la palabra de Dios. También debe ser defendida con el testimonio de nuestras vidas, hermanos. Miren lo que Pablo hace aquí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo lo que está diciendo aquí es la evidencia de que Cristo resucitó es que Él me salvó. Amén. Hermanos, la evidencia de que Cristo resucitó es que nos ha salvado, que nuestra vida ha sido cambiada. Pablo dice, yo perseguía a la iglesia. La única manera en que yo pude haber sido hecho cristiano es que Cristo murió por mí y que resucitó por mí. Si Cristo no resucitó, hermanos, entonces no hay redención.
Y si no hay redención, entonces no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay una vida nueva. No hay una vida nueva. Estuviéramos nosotros todavía en oscuridad, en tinieblas. Tercer punto. La resurrección, hermanos, da sentido a nuestra... Es importante porque da sentido a nuestra predicación. Da sentido a esto que estamos haciendo aquí. Si Cristo no hubiese resucitado, seríamos nosotros aquí como un club que se reúne a ver algo en común, a platicar un poco. Miren lo que dice el versículo 14. Y lo vemos desde el versículo 11 que dice, dice, porque o sea yo que predique, o sean ellos, o sea los apóstoles, o cualquiera de nosotros, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. El versículo 14, y si Cristo, hermanos, no resucitó, ¿qué dice? Vana es entonces nuestra predicación. Vana es entonces nuestra predicación. Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio a alguien, a cualquier persona, siempre hay un miedo. Hay un temor inicial en el que ¿le predico o no le predico? Yo creo que esta persona está apurada. Yo en la fila del banco, ¿verdad? No, ya vamos a llegar, ya no. Se mira con calor, ¿verdad? No la agarro en buen momento. Y etcétera, etcétera. Pero qué interesante sería en ese momento meditar en esto. Meditar, Cristo murió. Sí murió. Él murió por mis pecados. Cristo resucitó, sí, Él vive. Ese Cristo que vive es el que está sentado a la diestra de Dios. Ese Cristo puede salvar a esta persona porque Él vive, Él resucitó. Si yo le predico, mi predicación es de Dios porque Cristo vive, porque Cristo le da sentido a mi predicación. Su resurrección da sentido a mi predicación, a su predicación, a lo que ustedes compartan a las personas. Porque no predicamos de alguien muerto. No predicamos de alguien que está en la tumba, predicamos de alguien que vive, que está aquí, que ha enviado a su Espíritu. Nuestra predicación, hermanos, es viva, porque Cristo vive, amén. Es viva. Esto era lo que pasaba cuando Cristo predicaba en las calles y decían, y Él predica como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos que lo escuchaban hablar y decían, parecían muertos hablándole a muertos, pero Cristo era vida y su predicación, su voz, sus palabras, lo que decía tenía sentido y por eso la gente se aglomeraba, porque aunque muchos no creyeron en Él, sabían que Él estaba diciendo algo que era cierto, que algo que era verdad. Por eso no se preocupen, hermanos, por lo que ustedes vayan a decir, es decir, lo voy a decir bien, lo voy a decir mal, lo voy a decir como el pastor lo dice, lo voy a decir como... No, díganlo como dice la palabra, porque la palabra es la que tiene vida. Porque Cristo vivió, Cristo vive y Él es el que da sentido a nuestra predicación. Por eso es importante la predicación de Cristo. Cuarto punto es la resurrección. Es importante, la resurrección de Cristo es importante porque da sentido a nuestra fe. En el versículo 14 también leemos, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La palabra vana quiere decir sin sentido, que no sirve, que se hizo en nuestro buen idioma de puro gusto. Predicamos de puro gusto, creemos de puro gusto, pero no tiene sentido. Gamaliel, hermanos, este fariseo en el libro de los Hechos ejemplifica muy bien esto cuando los judíos
estos fariseos intentan hacer callar a los discípulos. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 5, versículos del 35 al 39. Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículos 35 al 39. Y dijo así, Gamaliel, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, a los discípulos, porque los estaban amenazando de que no predicaran el nombre de Jesús. Y los discípulos se empeñaban a predicar. Porque dice, y empieza el argumento de Gamaliel así. Porque antes de estos días se levantó Teudas, creo que así se pronuncia, Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de como de 400 hombres. Más de los miembros que creo que vamos a tener, ¿verdad? 400. Pero él fue, ¿qué dice? ¿Qué dice? Él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Miren qué interesante el argumento de él. Pero fue muerto y fueron dispersados. Él entendía que con la muerte se acababa el profeta, el líder, y ahí acababa todo. Sí. Y dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Si Jesús hubiese quedado muerto, los discípulos hubieran sido esparcidos y ya no iba a haber más seguidores, más cristianismo. Nuestra fe, hermanos, es verdadera porque Cristo resucitó. Mi fe, su fe es verdadera. No es una fe más. No es una fe más. Cuando vemos a veces, y esto pasa, cuando vemos otras religiones, y piden respeto, ¿verdad? Piden tolerancia. No, yo te respeto tu religión, vos me respetas la mía, yo creo esto, tú crees esto. Hermanos, no es así de simple. Uno de los dos está equivocado. Debemos predicar, debemos creer con tal pasión y saber y estar convencidos que la fe cristiana es verdadera. Cuando usted duda de esto, cuando hay algo que lo hace pensar, yo creo que, ¿y si Cristo no resucitó? ¿Se imaginan un día pensando así? ¿Y si realmente esto del cristianismo, o si usted piensa así, usted va a ser, como dice el libro de Santiago, llevado como las olas del mar, de un lado hacia otro? Hoy va a estar convencido, mañana algo lo va a hacer dudar. Por eso los jóvenes cuando entran al colegio, a la universidad y llevan la clase de filosofía, ¿cuántos de ellos no han sido engañados fácilmente y han dejado el cristianismo siguiendo fábulas de hombres? Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos como cualquier secta o grupo que se reúne con algún fin. Pero nunca la iglesia de Dios, del Dios verdadero. Hermanos, nuestra fe es garantizada por la vida de Cristo Jesús, que se levantó de entre los muertos. Es garantizada, garantía. No tenemos lugar a pérdida. No tengamos miedo de predicar. Nuestra predicación no es en vano. Nuestra fe no es en vano. Y los discípulos entendían que su muerte tampoco era en vano, si morían por esto. La resurrección es importante, hermanos. Quinto punto, porque no nos deja como mentirosos. Imagínense estar mintiendo.
Versículo 15 dice, y somos hallados, perdón, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Falsos testigos es mentirosos delante de Dios o de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. La resurrección no nos deja como mentirosos. Somos testigos, hermanos, de Cristo. Quizás los testigos en ese momento eran testigos oculares que vieron a Cristo. Quizás no seamos testigos oculares, sino por fe. No lo vieron nuestros ojos, pero creemos que sí sucedió, que sí pasó. ¿Por qué? Porque hay historicidad detrás de esto, hay historia, y porque la prueba ineludible es que hemos sido salvados, que hemos sido transformados. No hay otra respuesta. No nos deja como mentirosos, y créanme, hermanos, que pocos se atreven a vivir por una mentira. Y mucho menos nos atreveríamos a morir por una mentira. Sexto punto por el cual la resurrección de Cristo es importante es porque, y esto es sumamente importante, es porque la resurrección de Cristo me garantiza que mis pecados han sido perdonados. Miren lo que dice el versículo 15. Perdón, el versículo 17. Y si Cristo, el 16, perdón, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, hermanos, vana es nuestra fe, vuelve a decir Pablo, y aún estáis, ¿en qué? En vuestros pecados. Qué triste sería. Qué triste sería. Nos alegramos y nos gozamos, hermanos, de que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque eso me asegura de que aquel que dijo, que Juan que dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Y todos lo vieron y le siguieron. Juan dijo, amén, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos también creían de que en ese tiempo ellos iban a ser liberados del imperio romano, que en ese lapso de tiempo es cuando el Mesías venía, iba a restaurar la tierra y todo. Pero cuando Juan es encarcelado, él empieza a dudar y dicen, Él es el Mesías, manden a preguntar si Él es el Mesías o esperamos a otro. Él es el Mesías, Él es el Mesías. Y cuando Él muere, y ayer sábado, un día como ayer, había silencio, ¿verdad? Los discípulos estaban esparcidos, escondidos, estaban atemorizados. Él decía que era el Mesías, pero murió, no entendían lo que estaba pasando. Había incertidumbre en sus corazones, había miedo. Como todos nosotros pudimos haber estado ese día. Y ya me imagino, ¿verdad? Las mujeres llegan al sepulcro, no está el sepulcro. Ellos no dijeron, quizá resucitó, ¿verdad? Inmediatamente, sino que ¿quién se llevó el cuerpo? Y no le creyeron a las mujeres inmediatamente, sino que fueron a ver y empezó, ¿verdad? Y empezaron a recordar, y María, la madre de Jesús, les dijo, acuérdense que Él dijo que iba a resucitar, ¿verdad? Y se imaginan sus corazones llenándose nuevamente de esperanza. Y luego aparece Jesús a ellos. Y luego aparece Tomás, y él ya no estaba. Tomás, Jesús está vivo. Y que nosotros le decimos Tomás el incrédulo.
Pero había un predicador que decía que quizás Tomás no es que era incrédulo, sino que él amaba a Jesús de una manera que... Entonces lo que él estaba diciendo es, no bromeen conmigo. Yo no voy a creer hasta que no lo miren. Pero no jueguen con mis sentimientos, diríamos nosotros, ¿verdad? Y después lo mira, mete aquí tu dedo, mete aquí tu mano. Yo soy Jesús mío y Dios mío, dice Tomás. Y ahora podemos también nosotros decir así, Jesús mío y Dios mío, porque Él vive, porque lo vamos a volver a ver, porque lo vamos a volver a ver, y eso es importante, lo vamos a volver a ver, porque nosotros no nos vamos a quedar en la tumba si morimos antes de que, si Él no viene antes, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, hermanos, significaría que no era quien decía ser, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Significaría que murió como cualquiera de nosotros y que la muerte lo dominó. Alguien que murió y que quedó muerto no puede salvar a nadie, hermanos. ¿Se acuerdan cuando le decían, a otro salvó, mas a sí mismo no se puede salvar? Lo que decían es, como está muriendo, como lo estamos venciendo, matándolo, el diablo quizás pensaba así, está muriendo, no va a poder salvar a nadie. Y era cierto, si él moría y quedaba en la tumba, no había esperanza para nadie. Íbamos a quedarnos perdidos en nuestros pecados. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y ahora sabemos que si Él vive, nosotros también vamos a vivir. Y miren lo que dice también el versículo 18. El versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos aquellos que murieron en el Antiguo Testamento, todos aquellos profetas, todas aquellas personas que estuvieron confiando en Dios, también hubiesen muerto en vano y no tendrían esperanza. Y todos los que creyeron en Dios desde el principio también hubiesen perecido. Pero Él resucitó, hermanos, y ya no estamos en nuestros pecados. Ya no vivimos en ellos, sino que estamos en Él, que vivimos para Él. Esa es nuestra esperanza, que Él vive. Y si Él vive, mis pecados han sido lavados. Sus pecados han sido lavados. Y pueden ser lavados. Y pueden ser perdonados. Si usted confía, si usted cree en el Señor Jesucristo, el Señor está vivo y Él intercede por nosotros y su Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. Séptimo punto, hermano, la resurrección de Cristo es importante porque nos abre el camino. Versículo 20. Mas ahora Cristo, hermanos. Versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Alguien me comentaba ayer que este es un texto que usan los testigos de Jehová para, creo que eran los testigos para decir de que Cristo no resucitó, que Él no era Dios. Y ahí no se está hablando de eso, sino que se está hablando de que si esperamos en ese Cristo que vivió nada más y que no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Versículo 20, ¿verdad? Cristo nos abre el camino, es porque dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en Cristo. Primicia quiere decir el primero de. Él abre el camino. Nadie, hermanos, nadie había resucitado antes. Nadie. Todos aquellos que habían resucitado como Lázaro y otros era porque Dios los levantó de entre los muertos, pero volvieron a morir. Pero Cristo resucitó para nunca más volver a morir. Nunca más. Él hizo algo que para el mundo era imposible, pero para Dios, hermanos, es posible. Él resucitará. Creían en el Antiguo Testamento y Él resucitó y nos va a resucitar en el futuro. Miren lo que dice
Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, miren el versículo 18, alentaos, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Es por eso que nosotros, los creyentes, en los funerales somos distintos que los que no tienen a Cristo. Siempre usted va a ver una diferencia, siempre va a haber tristeza, siempre hay dolor, pero va a haber algo diferente. Y es que las personas que no tienen a Cristo, cuando muere algún familiar, lo despiden como eso, como alguien que no van a volver a ver nunca. Y quizás dicen clichés, pero no lo creen realmente, que van a estar juntos en el cielo, pero no hay garantía de eso para ellos. Pero para el creyente hay esperanza. Cuando alguien de nosotros muere y parte a la presencia del Señor, aunque hay tristeza, hay gozo, porque sabemos, creemos y estamos convencidos que nos vamos a volver a ver. No como un consuelo pasajero, que de un momento a otro decimos, mira, que allá nos vamos a volver a ver, como un consuelo rápido. Es un consuelo verdadero, hermanos, que trasciende el momento del velorio y que va día con día, con la esperanza de que vamos a volver a vernos aquellos que hemos muerto en Cristo Jesús. Bueno, que han muerto en Cristo Jesús y los que vamos a morir en Cristo Jesús, ¿verdad? Que hemos muerto, ¿eh? Aquí estoy, hermanos. Amén. Y el punto número 8, la resurrección, hermanos, es importante porque repara el daño. Repara el daño. Versículos 21 y 22 dicen así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por el pecado de Adán, hermanos, se dañó la tierra, se dañó la humanidad. Maldita va a ser la tierra por tu causa, le dijo Dios a Adán y Eva, y les dio unos cuantos castigos más. Pero por la vida de Cristo y por la resurrección de Cristo se reparó el daño. Adán murió, por Adán entró la muerte, pero por Cristo entra la vida. Él vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. Él vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Él vino a destruir la muerte, cosa que nosotros no podíamos hacer. Él vino a vivir una vida santa, cosa que nosotros no podíamos hacer. Él vino a guardar los 10 mandamientos, cosa que nosotros quebrantamos. Él vino a morir y a satisfacer la ira de Dios, cosa que nosotros no podíamos hacer, porque somos pecadores, hemos pecado contra Dios. Y Él vino a resucitar, cosa que nosotros también no podíamos hacer. Él vino a ser nuestro sustituto.
La resurrección de Cristo, hermanos, significa un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en la vida de cualquier pecador sin Cristo. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, la resurrección de Cristo le invita a empezar de nuevo. Puede empezar de nuevo, como una nueva criatura. Puede empezar de nuevo confiando en Cristo, que Él murió por sus pecados, por tu pecado, y que resucitó al tercer día para tu justificación, para declararte inocente. Él es la esperanza, hermanos, diaria de cualquier creyente, de todos los creyentes. Es la esperanza diaria. Nosotros nos levantamos cada día con la esperanza de que aunque vivimos un día más, vamos a morir y vamos a resucitar con Cristo y en Cristo. Nuestra vida no descansa en alguien que está en una tumba, sino alguien que vive e intercede por nosotros. La resurrección de Cristo, hermanos, da significado a nuestra vida hoy. Es perdón por el pasado, presente y futuro, y garantía por toda la eternidad. Nuestro bautismo, hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, los que nos hemos bautizado y los que se van a bautizar, esta es la imagen, la resurrección de Cristo es la imagen de eso. El bautismo es la imagen no solamente de la resurrección, sino del evangelio mismo. Nuestro bautismo es eso. Miren lo que dice Romanos 6:4, y con eso vamos a concluir. Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es un hermoso símbolo de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. La persona cuando es sumergida es sepultada, y cuando sale simboliza la resurrección de Cristo, ascendiendo. El cristiano asciende. Nuestros pecados fueron clavados en la cruz, quedaron atrás, y ascendemos a una nueva vida. Para que todo lo que quedó atrás en la muerte, en el sepulcro, clavado en la cruz. Cristo murió por ellos, lanzó nuestros pecados al mar para nunca más volver a sacarlos de ahí. Nosotros somos los que los sacamos a veces, pero Él no se acuerda más de ellos. Hermanos, la resurrección de Cristo debe de impactar en nuestras vidas. Ayer, hoy y siempre, mañana. Si algún día no se siente sin esperanza, el Evangelio es nuestra esperanza. No intente encontrar esperanza en otra cosa, porque se va a desesperanzar más. Ante el dolor, la angustia, la preocupación, la persecución, el desánimo, el cansancio, la tristeza, que Cristo viva es mi esperanza, es su esperanza. Para hoy que vivimos y para cuando muramos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, porque aunque había silencio el día sábado, el día domingo había una celebración, había una fiesta, había esperanza, Señor. Hay esperanza, Señor, verdadera en ti. Tú estás en el cielo y gobiernas. Y vamos a verte, Señor, aquel cordero que fue inmolado. Y te veremos no solamente como el cordero inmolado, sino como un león,
como el vencedor, como aquel que pasó y que hizo y que tuvo victoria sobre la muerte de algo que nadie había hecho. Aquel que aplastó la cabeza de Satanás, Señor, en esa cruz. Tenemos esperanza en ti, Señor, y queremos vivir así. Ayúdanos, Señor, que como hermanos en Cristo, cada vez que nos encontremos juntos, recordemos esto, Señor. Recordemos esto a través de la cena del Señor, a través de los cantos. Cuando nos reunamos a conversar, cuando estemos con alguien que no conoce a Cristo, Señor, que este sea nuestro tema, mi Dios. Ayúdanos. Gracias por tu glorioso evangelio. Gracias por tu esperanza, Señor, al momento de resucitar. Gracias por tu vida, Señor, y te pedimos que sigamos en este día dándote gloria a través de los cantos. Esperanzados, Señor, que un día vamos a volver a vernos, Señor, y vamos a vernos, Señor, y los que han muerto en Cristo vamos a volver a vernos. Qué esperanza más gloriosa, mi Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.